¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en otra entrega de Reflexionemos Juntos. Me acompaña mi querido hermano Yadiel Matos. Pastor, ¿cómo está? Un placer poder compartir contigo en esta nueva ocasión, César, y compartir con nuestros amigos en este que se ha convertido su espacio. Correcto. Reflexionemos juntos. Hoy con un tema sumamente importante, con una implicación práctica para nuestra vida. Correcto, y vamos a hablar acerca de Jesús como el mediador del nuevo pacto. Pastor, vamos a ir dividiendo este título por parte para que vayamos, para digerirlo de una manera más fácil, ¿verdad? Claro que ¿Qué sí. es un pacto, pastor? Bueno, un pacto, cuando hablamos de pacto debemos recordar que no hablamos de una persona, sino hablamos de un acuerdo entre dos partes. Correcto. En Israel y en las naciones circundantes, un pacto no era meramente un contrato. Un pacto tenía una implicación mucho más allá, era como un matrimonio, era un acuerdo que tenía bendiciones, pero también tenía consecuencias si se incumplía las leyes de ese pacto. Ok. O sea que no solamente estaban de acuerdo en qué hacer dentro de ese convenio, sino que si se dejaba de cumplir algo, entonces había consecuencias. Había consecuencias. De modo que, traduciéndolo a nuestro presente, un pacto era un convenio, un contrato entre dos personas. Así es. O entre dos instituciones, entre dos personas. Se hacían promesas, yo voy a cumplir con esto, y entonces tú cumples con este %, por decirlo de esta manera. Correcto. Entonces, en el pacto bíblico, ¿quién inicia este acuerdo? ¿Quién es el que motiva, el que genera, el que crea el pacto? Y entre cuáles son las dos personas jurídicas que aparecen en el pacto? Que firman el pacto. Perfecto, excelente pregunta. Dios siempre ha tenido la iniciativa de buscar y rescatar a su pueblo. Dios es quien hace un pacto con Israel. Y este pacto lo vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Dios hace un pacto con el único interés de bendecir a su pueblo. El pueblo, las leyes que Dios le había dado, era para mantener al pueblo a salvo de la idolatría, de pervertirse con las costumbres de otros pueblos. Era una forma de mantenerse a salvo y poder disfrutar de las bendiciones que Dios les había dado. Recordamos, amigos, que Dios crea al hombre, ¿verdad? Lo trae a la existencia, el hombre toma su propio camino. Génesis capítulo 3. Exacto, se descarría. Entonces Dios, a partir de ese desvío del hombre, empieza una búsqueda constante del hombre. Y una de esas maneras es haciendo pactos, acuerdos con el hombre. Y podríamos resumir toda la narrativa, la historia bíblica, como una constante visita de parte de Dios en busca de su pueblo. Correcto. Podemos recordar, semanas atrás, compartíamos a Jesús como nuestro sacerdote. Y un sacerdote, y creo que me voy a lo que íbamos a discutir unos minutos más tarde, lo que es un mediador. Jesús es el mediador. Es un mediador. ¿Qué significa esta figura de Jesús como mediador en el pacto? O sea, nosotros tenemos un acuerdo firmado con Dios. Pero tenemos a un mediador. A un mediador que está ahí, es una tercera persona que está en ese acuerdo. Bueno, firmó Dios, firmó el hombre. Y Jesús es el mediador de ese acuerdo. ¿Cómo opera Jesús como mediador en ese acuerdo? Bien, antes de responder directamente esa pregunta, el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, explica y describe el pecado crea una separación entre Dios y el hombre. Por eso hay un pacto. Esa es la razón por la cual Dios crea un pacto. Dios hizo un pacto con Israel y ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Ese es el propósito del pacto. Ahora bien, Jesús como un mediador, en Hebreos, esta función se describe en un sentido de Jesús como nuestra garantía, Jesús como nuestro fiador. Por eso Jesús, cuando se hace hombre, cuando se encarna, al igual que tú, al igual que yo, al igual que nuestros amigos, Él fue perfecto. Su vida fue perfecta. Y su vida se convirtió, número uno, en nuestro ejemplo.
Y número 2, en nuestro sustituto. Por eso el pueblo de Israel falló el pacto, no cumplió sus obligaciones pactuales. Pero en Jesús nosotros tenemos nuestra garantía, porque Él sí fue perfecto. Pastor, no me gusta irme profundo en este espacio, pero usted ha tocado una tecla interesante. Jesús entonces no es una persona neutral que media como nosotros lo conocemos. Vamos a suponer, hay un conflicto entre dos personas, tú buscas una tercera que es la que media y apaga las aguas de las dos, en los dos lados del contrato. No, fulano, tranquilízate. No, es como el que mediador. uno aboga por un lado. Sí, no, Jesús no cumple esta función. Jesús aquí es el garante del pacto. Así es, Jesús está de nuestro lado. Jesús está de nuestro lado. O sea, Jesús nos representa delante de Dios. Amén, gloria a Dios. Interesante la figura del mediador en este pacto espiritual. O sea, nosotros no tenemos garantías ante el Padre, Porque sino ya la hemos garantía fallado. de Jesús. Así es. Interesante. Nosotros continuamente hemos incumplido las leyes de este pacto. Y precisamente hablamos de un nuevo pacto. Y Jeremías, en el capítulo 31, versículo... Pastor, perdóneme. Ujú. Antes de que usted hable del nuevo pacto, porque vamos a cerrar, yo tengo una pregunta más interesante que hacerle. No más interesante, sino que quiero que se responda ahora. Pero ¿de qué se trata el pacto? Porque estamos hablando de que hay un pacto, de que hay un pacto, y que Jesús es el mediador, es la garantía, y que tenemos un pacto con Dios. Pero yo me imagino que alguien se está preguntando de lo que nos están viendo, ¿en qué consiste el pacto? Porque tú puedes decir, bueno, yo tengo un contrato de comprarte esta casa, o de comprarte esta bicicleta, o de comprarte este carro, y si no cumplo en tal tiempo, bueno, pues tú me puedes sancionar. ¿En qué consiste el pacto entre Dios y el hombre? Excelentísima pregunta, César. En el antiguo pacto... Porque debo recalcar a los amigos, tenemos un pacto con Dios. ¿En qué consiste? Yo quiero saber en qué consiste ese pacto que tengo con Dios. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel estaba basado en el sacerdocio humano, en Moisés, en Aarón, que eran los que oficiaban los ritos en el santuario. Y podemos recordar, César y nuestros amigos también, que en el santuario tendríamos que llevar una ofrenda como sacrificio. Ahora bien, en el nuevo pacto, Jesús es nuestra ofrenda. Él no es únicamente nuestro sacerdote, sino que Él mismo es nuestro sacrificio. Pastor, vamos a ver, porque parece que no... Yo quiero que el público nos entienda cuando hablamos de pacto. Yo entiendo lo que usted me dice porque conozco ahora. Yo quiero que usted le diga al público. En esa firma de ese convenio que tenía no sé cuántas páginas, donde yo firmé con Dios un pacto, ¿cuáles son mis obligaciones en el pacto? O sea, ¿qué es lo que se está negociando en ese pacto? Porque hay un negocio en el pacto. ¿Qué es lo que estoy diciendo negocio entre comillas, qué es lo que estoy negociando en el pacto? O sea, ¿por qué la necesidad de un pacto? ¿Cuál es la parte que Dios tiene que hacer en el pacto? ¿Y para qué? ¿Y cuál es la parte que yo tengo que hacer y para qué en el pacto? El pacto consiste en guardar la ley de Dios. Ese es el pacto. Esa es nuestra responsabilidad en el pacto. ¿Y por qué tenemos que guardar la ley? Bueno, O sea, ¿por qué Dios nos pide en un contrato que guardemos la ley? ¿Hicimos algo? Sí, pecamos. 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 Dios nos ha salvado como una muestra de su gracia y de su amor. Es necesario tener eso claro. Yo no guardo la ley, yo no obedezco con la finalidad de ser salvo. Dios me pide que guarde la ley no para ser salvo, sino en respuesta porque ya soy salvo. Entonces, es una forma de mantenerme a salvo y mantenerme seguro en Dios de las situaciones del pecado y de este mundo. La razón de que haya un pacto es que pecamos. Pecamos. Y estamos condenados, pastor, Claro a que muerte. sí. Estamos condenados a muerte. Entonces, el pacto viene a salvarnos de la muerte. Yo puedo decir que el pacto es una manera de Dios rescatarme de la consecuencia del pecado. Esa es la obligación de Dios en el pacto. Ok, Salvar a la humanidad. Salvar a la humanidad. No sé si me doy a entender. No, ya Dios quedó cumplió claro, su pastor. parte. Ujú. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13 nos dice, si somos infieles,
Él permanece fiel. Amén. Y eso es lo que ha sucedido a través de la historia. Israel fue infiel, pero Dios se mantuvo fiel. La promesa en ese antiguo pacto era llevarlos a la tierra prometida. ¿Dios cumplió su promesa, César? Claro que sí. Lo Entraron. mismo sucede hoy. Dios promete salvarnos y llevarnos al reino celestial. Pero nosotros debemos cumplir nuestras obligaciones del pacto, En el pacto. que ahora está basado en mejores promesas, porque Dios ha inscrito su ley en nuestros corazones. Entonces ahí vamos, pastor. Ya entendimos lo del pacto. Ujú. En este pacto Dios promete salvarnos. Tenemos garantía de eso. Incluso a tal punto que entregó a su Hijo en la cruz para salvarnos. ¿Qué tiene el nuevo pacto del que Jesús es mediador, que lo hace tan bueno para nosotros hoy día? Precisamente, regresando a la función de Jesús como nuestro mediador, en este nuevo pacto Jesús es nuestra garantía. Ok. Jesús nos sirvió de ejemplo con su vida, nos sirvió como nuestro sustituto. Por eso cuando yo peco, cuando yo falto, soy infiel a mi obligación en el pacto, yo recuerdo que tengo a Jesús como mi sustituto. Y en ese sentido, este pacto está basado en mejores promesas. Y número dos, en primer lugar, perdón, y en segundo lugar, este nuevo pacto está basado en mejores promesas porque ahora Dios, su ley no está en tablas de piedra, como se la dio al pueblo en ¿Dónde está? Éxodo 20. Él la ha inscrito en nuestro corazón. ¿Qué significa esto, pastor, para ir cerrando? Que la ley esté en nuestros corazones. ¿Qué significa esto para el hombre? Voy a responder esa pregunta diciendo, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. Su Espíritu Santo nos habla y nos convence de pecado cuando hemos fallado a las partes del pacto. En nuestro corazón hay personas que dicen que es su conciencia, pero es el Espíritu Santo que nos habla y nos mueve al arrepentimiento cuando hemos sido infieles al pacto con Dios. Y quizás en algún momento, siendo cristiano, obedecemos mecánicamente. Pero si Dios ha inscrito la ley en nuestros corazones, lo hacemos por amor, porque ya la tenemos impresa en nuestros corazones. Así es. El corazón no es más que los sentimientos, que la mente, que la voluntad para hacer las cosas. Y si la tenemos aquí en el corazón, en nuestra mente pendiente, entonces la vamos a obedecer no por una obligación, sino porque hemos llegado a amar a Dios. Así es. Hay algo importante, manera de conclusión. Este pacto tenía la intención de cambiar nuestro corazón. Amén. De renovar nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Amén. Cambiar ese corazón de piedra por un corazón como el de Jesús. Amén. Y eso es parte de las bendiciones de este nuevo pacto. Entonces, pastor, cerrando ya, ¿cuáles son las promesas de este pacto? Vida eterna en Cristo Jesús, una tierra nueva, renovada, y donde no va a haber muerte, dolor, llanto, sufrimiento. Jesús como nuestro ejemplo, Jesús como nuestro sustituto, un nuevo corazón, la ley inscrita en nuestra mente. Dios nos da la capacidad de obedecer a través de su Santo Espíritu. Hay miles de razones por las cuales este pacto está basado en mejores promesas, porque ahora obedecemos en consecuencia como resultado de la obra que Dios hizo a favor de nosotros. Nuestra invitación, amigos y amigas, es que provoquemos que el Espíritu Santo, con súplicas, llene nuestra vida. Amén. Nos convenza de pecado. Amén. Y nosotros nos mantengamos dentro de este nuevo pacto, que tiene mejores promesas. No una tierra aquí, un pedazo de tierra aquí, ¿verdad? Una tierra prometida aquí en este mundo de dolor, sino un lugar celestial que no conoce la corrupción, donde no habrá tiempo, podremos vivir, no moriremos. Donde no habrá lágrimas. No habrá de dolor lágrimas, saliendo no de habrá nuestros ojos. preocupación, No habrá estrés. no habrá estrés, ¿verdad? Depresión, ansiedad. Y donde el mundo entero iremos a adorar una vez a la semana ya. Nos van a estar esperando el Padre, Gloria el Hijo y a el Dios. Espíritu Santo en persona para adorar juntos. Amén, amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude a cumplir con este nuevo pacto
y aprovechar la oferta de que Jesús es el mediador de este pacto. Amén, amén. Que Dios me les bendiga, queridos amigos. Dios les guarde. Hasta nuestra próxima entrega.